beneficios de la resurrección que tenemos como hijos de Dios al poner nuestra vida en el Señor. Y hay beneficios que nosotros estamos recibiendo y necesitamos conocer. Primera de Pedro capítulo 2 verso 24, a lo mejor no te da tiempo de anotar, pero puedes tomarte foto ahí en la pantalla, y la enseñanza tiene como título Beneficios de la Resurrección. Primera de Pedro, la primera carta, en el capítulo 2 verso 24, léalo conmigo, dice: Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas son sanados. Verso 25. Antes eran como ovejas que andaban descarriadas, pero ahora han vuelto a su pastor, al guardián de sus almas. Ahora, qué interesante, porque Pedro está tomando parte de su experiencia personal. Si ustedes recuerdan, en los evangelios encontramos que Pedro niega a Jesús 3 veces, y de alguna forma él se sintió aislado, distante de esta relación otra vez con el Señor, hasta que él viene y otra vez tiene este encuentro donde él puede recibir la sanidad. Y él puede decir en este último versículo: andábamos descarriados, es decir, hacíamos lo que queríamos, estábamos lastimados, heridos, ausentes, distantes de la obra del Señor, de esta relación, pero ahora a través del sacrificio, cuando Él cargó nuestros pecados, dice que ahora han vuelto a su pastor. Y la Biblia describe en el Evangelio de Juan que Jesús es el buen pastor. Y es allá donde nosotros nos conectamos con Él, y dice: al guardián de sus almas. Esto es bien importante para nosotros, porque quien cuida de nosotros es el Señor. ¿Amén? Ahora dice la Biblia que Cristo llevó nuestros pecados, y la pregunta que pudiéramos surgir o resaltar es: bueno, ¿cuáles son estos pecados? En el Antiguo Testamento tenemos muchos, pero en el Nuevo Testamento hay una lista, y quiero que anotes ahí Mateo capítulo 15 verso 19. Estoy poniendo una base para después mirar los beneficios bien prácticos que nosotros tenemos cuando Cristo resucitó. Dice palabras de Jesús: pues del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia. ¿Sí? Esto es lo que Él llevó en la cruz, y Jesús está diciendo el origen de todo esto. Primera de Corintios capítulo 6 versos 9 y 10. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni estafadores heredarán ¿qué? El reino de Dios. Es una lista muy grande, y tal vez nosotros encajábamos en alguna de ellas. Bueno, es que yo no maté a nadie, tal vez yo no falté en mi matrimonio, pero tal vez la mentira, tal vez los vicios. Y otra lista, Gálatas capítulo 5 versos 19 al 21. Esto es lo que Jesús cargó en la cruz, nuestros pecados. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes. ¿Y cuáles son? Inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Entonces miramos que Cristo Jesús pagó y llevó en la cruz todos nuestros pecados. ¿Cuáles son? Esta lista y todo lo que está en el Antiguo Testamento. Él es el que pagó, Él es el que llevó. Y dice la Biblia que Él también llevó nuestras enfermedades. Ya vimos que es una lista grande, y no podemos quedarnos tal vez desconectados del Señor cuando reconocemos que Él pagó todo esto para otra vez estar cercanos a Él, teniendo esta relación, esta intimidad con Él. Y dice la Biblia que Él también llevó nuestras enfermedades. Leímos ahí en Primera de Pedro, dice: por sus heridas somos ¿qué? Sanados.
Lucas capítulo 7, verso 21 y 22. En esa misma hora curó a muchos de enfermedades y aflicciones y malos espíritus, y a muchos ciegos les dio vista. Respondiendo él les dijo: id y contad a Juan lo que habéis visto y oído. Juan se refiere a Juan el Bautista, está en la cárcel y él está teniendo esta lucha de fe. La Biblia nos dice que él fue el que anunció que Jesús iba a venir. Yo no soy digno de desatar a alguien que viene atrás de mí. Él va a bautizar en el Espíritu Santo y fuego. Cuando vio a Jesús, les decía: él es de quien yo les decía. Y ahora está en la cárcel, ahora está en este agobio, y muchas veces nosotros nos encontramos en situaciones de debilidad, nos encontramos en situaciones de depresión, de angustia, de inseguridades, de temores, y pareciera ser que nuestra fe está por desfallecer. Y es cuando Juan está enviando a sus discípulos a preguntarle a Jesús: ¿realmente eres el Hijo de Dios? ¿Realmente eres el que anuncia las Escrituras? ¿Tú eres el que estamos esperando con este anhelo? Y entonces Jesús empieza en medio de la reunión, en medio de la gente, a hacer sanidades, milagros, y por eso les dice: id y contadle, id y hacerles saber a Juan lo que han visto y lo que han oído. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. ¡Qué interesante! Esto es lo que Jesús cargó en la cruz. Esto es lo que nosotros tenemos como herencia, como beneficio. Marcos capítulo 1, verso 34 dice, léalo conmigo: y sanó a muchos que estaban enfermos otra vez, y sanó a muchos que estaban de diversas, y expulsó a muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios, porque ellos sabían quién era. Oye, este versículo es bien interesante, porque los demonios no solamente creen, sino saben quién es el Hijo de Dios. Y muchas veces nosotros, en nuestro transitar, como leíamos ahí en Pedro, somos como ovejas descarriadas, hacemos lo que queremos, vivimos como queremos, y no tenemos en cuenta o en claro quién es el Señor para nosotros. Pero los demonios sí saben. Ellos sí saben que es el Hijo de Dios, sí saben que es el Cordero de Dios, sí saben que es aquella persona que quita el pecado del mundo, que sana, que libera, que restaura. Y eso es lo que Jesús está enseñándonos, lo que Él pagó y lo que Él llevó en la cruz. Desde una pequeña fiebre, desde una lepra o un flujo, una condición mental, toda enfermedad, el origen de la enfermedad y secuelas. ¿Cuántas personas han estado batallando con las secuelas del COVID? Y Dios ha sanado a muchas personas de secuelas del COVID. Dios ha hecho cosas sorprendentes. El sábado pasado que tuvimos esta reunión especial, Dios hizo muchos milagros, muchas sanidades. Y la mayoría se las llevaron los de Puebla. ¿Sí? Dios tocó personas que venían de Puebla y recibieron sanidad y recibieron un milagro, algo sobrenatural, algo sorprendente. Dios está sanando a las personas. Llegó una chica con un dolor en el pie, no oramos por el pie, pero la presencia de Dios era tan fuerte que Dios tocó la vida de esa persona y trajo sanidad. Otra persona no podía respirar y el domingo testificó, pues, no podía respirar, y en el momento Dios hizo algo, Dios abrió algo. Y hay secuelas y hay cosas. Entonces Dios sana toda enfermedad y todos los efectos que produce la enfermedad. Hay enfermedades que producen vergüenza, hay enfermedades que producen depresión, desánimo. Pues todo eso lo pagó Jesús. La tristeza, el dolor, la vergüenza, todo fue puesto y depositado en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Él pagó y llevó nuestros pecados, nuestras acciones, nuestras actitudes, los malos deseos, impulsos. Cristo pagó por él en la cruz. Pero también dice la Biblia que Él llevó toda enfermedad. Y este versículo de Marcos dice: estaban enfermos de diversas enfermedades. Hoy en día salen estudios y salen síndrome de no sé qué y síndrome de no sé qué tanto, y uno
Verso 13, pero Cristo nos rescató de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras ¿qué? Fechorías. Ponga atención a ese versículo. Hay maldiciones generacionales. ¿Como cuáles? El divorcio es una maldición generacional. Pues fue el abuelo, tuvo un montón de por ahí así, ¿verdad? Ojo alegre, corazón de condominio, ¿verdad? Que todo habitaba y todo eso. Y resulta que el hijo también se comporta igual y después la siguiente algo no está bien. Cuando tú vas al médico y te hacen un chequeo de la presión, siempre te van a hacer un estudio. Bueno, ¿y hay en su familia alguien que tenga hipertensión? Pues tú dices, no, o sea, no. Bueno, ¿hay algún tío o algún pariente? Ah, sí, pues mi abuelo parece de esto, sí o no. Y los médicos empiezan a hacer un chequeo y te empiezan a ver generacionalmente, pues tú estás propenso a esto, sí o no. Entonces dice la Biblia que Él cargó nuestras maldiciones y estas generacionales. Y todo se rompió en la cruz. Ahora dice la Biblia, ¿quién es el que maldecía? Porque la Biblia nos está diciendo que el que era colgado en una cruz había maldición. Dice al final de este versículo, maldito todo el que es colgado en un madero. Deuteronomio capítulo 21, versos 22 y 23, dice así: si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgares en un madero, no dejes su cuerpo que pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que el Señor tu Dios te da por heredad. Esto es algo tremendo. Cristo llevó nuestros pecados, nuestras enfermedades y también rompió con toda maldición. Hay maldiciones generacionales que han sido rotas, pero ¿por qué no somos libres de eso? Porque todavía no tenemos a Jesús como nuestro Señor y no hemos apelado al beneficio de la cruz que tú y yo tenemos como hijos de Dios. Y es ahí donde se rompe. La historia puede cambiar. Tú puedes hacer algo diferente. Tú puedes decir, aquí se rompe. Hemos visto cómo Dios cambia la vida de las familias, la vida de las personas, cuando ponen su vida y su confianza delante del Señor. Todo esto lo pagó Jesús en la cruz por nosotros, por ti y por mí. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque muchas veces no vivimos en la victoria que Cristo nos ha dado porque desconocemos que Él ya pagó por esto, que Él ya nos ha hecho libres de todo esto, que en Él somos más que vencedores, como acabamos de cantar. Isaías capítulo 52, verso 14. Este es un pasaje donde la escritura o el profeta está hablando acerca del siervo de Dios, es decir, acerca de su propio hijo, que iba a sufrir, que iba a padecer. Pero mire este versículo, lo que describe lo que pasó con Jesús. Pero muchos quedaron ¿qué? Cuando ¿qué? Lo vieron, tenía el rostro que apenas parecía un ser humano y por su aspecto no se veía como un hombre. Wow. Eso es impresionante. Tal vez tú has visto la película de la Pasión y te has dado cuenta que algunas escenas cuando Jesús está siendo torturado y está siendo golpeado, pues aquí la Biblia describe eso. Y Jesús mismo habló de esto: voy a ser entregado a los romanos y voy a ser golpeado, azotado y voy a morir en manos de ellos. Pero mira la tortura y mira todo esto, y lo hizo porque te ama a ti y me ama a mí. ¿Y cuál es el deseo de Él? Verte libre, que puedas tener una vida para glorificar a Dios, que los años que te queden sean para llevar una vida que dé gloria y honra a Dios, y no para que hagas lo que tú quieras con ella, que te la gastes en los vicios, que te la gastes en un montón de cosas que no producen bendición para tu vida. Y dice la Biblia que Jesús pagó por todo esto, quedó desfigurado, la gente estaba asombrada. Después de que lo sacan al patio, ahí en la escena, todos se quedan asombrados, todos no dan crédito a
a cómo Jesús había quedado. Y la película no refleja todo lo que en realidad pasó. Pero la Biblia nos está diciendo que quedaron asombrados porque tenían rostro que tan desfigurados que apenas parecía ser. Wow. Oye, Él fue el que pagó por él. Yo debía ser azotado, yo debía estar en ese lugar, pero Él pagó por mí. ¿Sí? Isaías capítulo 53, verso 6 dice: todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Qué interesante. Estamos mirando lo que sucedió en la cruz, lo que Cristo pagó por nosotros. ¿Sí? Cuando podemos comprender todo esto, entonces apreciamos mucho más la salvación y apreciamos que Dios nos ha puesto en un lugar especial, porque la Biblia dice que tú y yo somos bendecidos en lugares celestiales sentados con Cristo Jesús. Así es que tú eres bendecido. Dile a la persona del culto: Dios ha bendecido tu vida. Primera de Pedro 2:25 es un versículo que habíamos visto, pero esto es una promesa. Léalo conmigo. Dice: antes eran descarriados, pero ahora han vuelto a en sus almas. Todo lo que pasó es para que otra vez estuviéramos cerca. Diga conmigo: cerca. Por eso cuando nos perdemos alguna reunión, cuando lo dejamos para después, o no tenemos un hábito de lectura de oración, es como si no le pusiéramos importancia a lo que Él hizo por nosotros, como si no apreciáramos, como si no valoráramos. Pregunta: ¿te ha pasado cuando tú estás tal vez con alguien, algún amigo, y tú dices: mira, aquí está esto, ¿no? Y tú dices: pues ni lo usa, y como que pues, mejor no. Y tú te quedas con la sensación: pues mejor no se lo hubiera dado, no hubiera aprovechado todo. Y te sientes decepcionado. Ahora, Dios no pasa con eso, pero lo que sí perdemos es oportunidad para creer en lo que Él hizo por ti y por mí. Primera de Corintios capítulo 15, verso 14. Sé que son muchos versículos, sé que es importante que podamos mirar esto, ¿sí? Y después lo puedas tú volver a escuchar y leer. Dice primera la carta a los Corintios, el capítulo 15, verso 14. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil, y la fe de ustedes también es inútil. Nuestra fe está anclada a esta verdad: sus enseñanzas, sus mandatos, sus obras, sus promesas están en esto. Si Él no resucitó, entonces todo lo que hacemos aquí es en vano. Pero la Biblia dice: la fe de ustedes también es inútil si nosotros no creemos que Cristo Jesús no solamente murió, sino también resucitó. Hay mucha evidencia bíblica acerca de este hecho. Hay evidencia histórica acerca de la muerte y de la resurrección de Cristo Jesús. Tres puntos importantes que nosotros no debemos perder y no debemos de olvidar sobre la resurrección de Cristo Jesús. Lea conmigo el punto número 1. Si no resucitó, nuestros pecados y enfermedades siguen sin la posibilidad de perdón y sanidad física, mental, emocional y espiritual. Eso está grueso, ¿no? Si nosotros no creemos, habrá gente que tú puedes decir: pues es que eso es una falacia. Oye, si yo no creo eso, no, sí, estoy perdiéndome gran oportunidad. Y hemos visto en medio de nosotros cómo Dios ha sanado, cómo Dios ha restaurado, cómo Dios ha devuelto y ha hecho un montón de cosas. Hace unos meses atrás, Ángela tuvo una
las personas que vienen con nosotros que danza, ese es su trabajo, se había lastimado un tobillo. Oramos por ella, Dios hizo un milagro, sacaron radiografías y estudios y parece que nunca había tenido nada. Sin embargo, había como que pequeños indicios de que se pudo haber astillado y cosas, pero Dios hizo algo sorprendente. Hace algunos años con Luisa, ¿sí? Dios hizo algo sorprendente en su vida. Dios trajo sanidad y Dios trajo una restauración. Como seguramente en la vida de cada uno de nosotros. Dios ha hecho algo sorprendente y esto es algo real. Punto número 2. Si no resucitó, no tenemos eternidad. Wow. Sorprendente. Y número 3, si no resucitó, no hay Espíritu Santo en la tierra y no hay dones espirituales. Cristo resucitó. Jesús dice de sí mismo, Juan capítulo 11, verso 25. De ahí vamos a ver los beneficios de la resurrección de Cristo Jesús. Él dice, Juan capítulo 11, verso 25, Jesús les dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aún después de haber muerto, vivirá. ¿Sí? Esto es algo muy interesante porque esta declaración que Jesús hace está afirmando que es la fuente de dos cosas: la fuente de la resurrección y la fuente de la vida. Dice, el que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Y esta es una de las interrogantes que muchas veces podemos encontrar en personas que no tienen esta fe en el Señor. ¿Qué va a pasar con mi familiar después de que parta? ¿Y a dónde va a estar? Si ha creído en Cristo Jesús, hay una eternidad y hay un lugar. Jesús dice que en casa de mi Padre hay mucho lugar, hay lugar suficiente para cada uno de nosotros, para que donde yo esté, ustedes también estén. Y Él es el autor de la vida, Él es el autor y nos está diciendo, yo soy la resurrección y Él es la vida. Y aún después de que nuestro cuerpo deje esta tierra, este cuerpo mortal, si hemos creído en Él, después de esto hay una eternidad con Él. ¿Amén? Primera de Juan capítulo 5, verso 11 y 12. Y este es el testimonio que Dios ha dado. Él nos dio vida eterna y esa vida está ¿en dónde? En su Hijo. El que tiene al Hijo tiene, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene. No hay medias tintas, no hay lugar intermedio, no hay pues por ratitos estoy allá y por no. Aquí es bien clara la palabra de Dios. En Él está la vida eterna, en su Hijo, y si tenemos al Hijo como nuestro Señor, nuestro Salvador, si el Espíritu Santo mora en nosotros, entonces hay una esperanza más adelante después de esta. No termina nuestra historia aquí, sino continúa en una eternidad. Pero aquella persona que no tiene al Hijo, sí, pues difícil su cuadro. Dirían algunos, triste su historia. ¿Sí? Ahora, ¿por qué es importante la resurrección de Jesús para nosotros? Número 1, Romanos capítulo 4, verso 25. Porque sin la resurrección no habría justificación. Dice el verso 25, Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado, léalo conmigo la última parte, y resucitado para hacernos justos a los ojos de ¿quién? De Dios. Si no hubiera resurrección, no habría justificación. ¿Qué es la palabra justificación? Es volver algo injusto en algo justo. Es quitar una condición para presentarlo en otra condición. Cristo Jesús, al morir, al resucitar, nos justificó, porque la ley decía que él tenía que llevó el pecado y se tenía que presentar como un sacrificio. Y él complació la ley y el Padre estuvo de acuerdo. Así es que al cargar en nuestros pecados, nuestras enfermedades, nuestra maldición, lo que nos separaba y nos distraía y nos desconectaba del Señor, ahora eso que nos señalaba
ahora nos hace ser justos delante de Dios. Por eso usamos una palabra que es justificación, o palabra que es justo. Somos justos delante de Dios. Dile a la persona que tienes junto, eres justo delante de Dios. No, pero dígaselo con fe. ¿Quién sabe? Isaías 59:2 dice: sus pecados los han separado de Dios, a causa de sus pecados Él se alejó y ya no los escuchará. Este versículo es algo tan tremendo, porque nos habla de una ruptura en la relación. Cuando dejamos de buscar al Señor y nosotros pecamos por cualquier situación, nosotros vamos a romper esta relación. Y dice que el pecado nos aleja de Dios, pero también Él se aleja de nosotros, y cuando queremos orar o levantar, dice, Él no nos va a escuchar. Pero ya fuimos justificados, sí, pero todavía estamos en un cuerpo, en un proceso de ser transformados, y esto va a suceder hasta que nosotros partamos con el Señor o Él venga antes para tener un cuerpo, como dice la Biblia, glorificado. Pero mientras nuestra tendencia es hacia el pecado, Pablo decía, lo que no quiero hacer, eso hago, ¿verdad? Y lo que debo hacer, no lo hago. Y encuentro dentro de mí que hay algo que no está bien. Y es el pecado que está luchando en contra del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo te dice, es por este lado, pero tu carne, tu deseo, no es por este lado. Y dice que andábamos como ovejas descarriadas. Hacemos lo que queremos. Y muchas veces no le hacemos caso al Espíritu de Dios y hacemos caso a nuestros impulsos. Y cometemos errores y a veces tropezamos y toda esta situación. Y los pecados nos alejan de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Primera de Juan dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad cuando confesamos nuestros pecados. ¿Vamos bien hasta aquí? No se me ha perdido. Me regreso. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 21. Esta es una gran promesa. Dice, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro, para que nosotros pudiéramos estar en ¿qué? En una relación correcta con Dios por medio de Cristo. La resurrección nos coloca en una relación correcta con Dios. Y aquí es un argumento que muchas veces tratamos de usar de forma equivocada. Es que todos los caminos llevan a Dios, pero la Biblia dice que solamente Él. Y es a través de Cristo. No podemos reemplazar la obra que hizo Cristo con nuestra experiencia, con lo que yo pienso y con lo que yo creo. Hoy en día está este libre pensamiento, pues tú lo que tú creas está bien, y sí está bien, pero cuando se trata de la salvación, de la eternidad, de la sanidad, de la salvación, el único camino es a través de Cristo Jesús. Y muchas veces al pensar de esta forma minimizamos todo lo que Él pasó en la cruz. Y esto no puede ser. Dice ahí está esta carta, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo Jesús. Ya vimos dos beneficios. El primero es que hay justificación. El segundo es que nos pone en una relación correcta con Dios. Digan conmigo, relación correcta. Vamos bien hasta aquí. ¿Por qué es importante la resurrección? ¿Por qué es importante estos momentos de celebrarlo, de reconocer o de conocer lo que Cristo hizo? Porque me afirma en mi fe, me consolida en mi fe, me hace estar seguro en dónde estoy parado. No importa lo que los demás digan, la palabra de Dios siempre me va a guiar
y me va a conducir a la verdad. Número 3, la resurrección prueba la veracidad de la palabra de Dios. ¿Cómo es posible? Primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 16 al 19. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima del mundo. Y esto es algo bien tremendo. Si Él no resucitó, pues, o sea, la gente alrededor sí puede decir que estos están bien locos porque no tienen esperanza, porque están perdidos, y aquellos que basaron y murieron, sí. Pero el apóstol Pablo explica que la resurrección no es una parte, eso es la parte fundamental del Evangelio, sino que une cada parte que está escrito en la palabra de Dios. Jesús es el único que ha anunciado su muerte y la resurrección. Dice Mateo capítulo 16, verso 21. Desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y de ser muerto y resucitar al tercer día. Esta es la veracidad de la palabra de Dios. La resurrección comprueba que la palabra de Dios es real y es veraz. Cristo dijo: yo voy a ir, voy a ser golpeado, voy a ser entregado. Ya vimos en Isaías cómo lo dejaron, ¿verdad? Ahora sí se puso la frase como Cristo, ahí lo dejaron, pero bien amolado. Sí. Y Él anuncia su muerte y la resurrección. Nadie en la historia, y puedes buscar y googlear ahí los más grandes filósofos y los que tienen las religiones, no, ellos no pueden decir eso. Y Cristo cumplió con todo eso. En el Antiguo Testamento, en Isaías capítulo 53, el Salmo 16, y en el libro de Job, él mismo declara: yo sé que mi Redentor vive. ¿Por qué es importante la resurrección de Cristo Jesús para nosotros? Porque todas sus palabras, todas sus promesas, sus enseñanzas son verdad y son reales. Si Él no hubiera resucitado, entonces todas las promesas que están aquí no serían reales y no las veríamos. Hoy en día podemos darnos cuenta que en Cristo Jesús vemos que las promesas se cumplen. Podemos darnos cuenta que a través de la obra de Cristo Jesús recibimos esperanza. Cuando estamos quebrados, siempre volteamos a ver al Señor y decir: tú eres mi esperanza, de nadie más me puede hablar. Y es ahí donde empezamos a mirar y empezamos a tener fe. El Espíritu Santo se derrama en nuestra vida. Si no hubiera resurrección, no habría Espíritu Santo. La resurrección, punto 4, produce en nosotros una esperanza viva. Es decir, lo que hacemos, lo que creemos, lo que aprendemos, tiene un efecto en nuestra fe. Hay una esperanza que se empieza a fortalecer. Primera de Pedro capítulo 1, verso 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. No es una falacia lo que creemos. No es para aliviar nuestra conciencia. Es algo que es real en Cristo Jesús hizo y produce la esperanza. Cuando tú estás pasando momentos difíciles, nuestra oración es: Señor, ayúdame, ¿sí o no? Señor, ya no te pido que me pongas donde haya, ¿verdad? Ábreme, ponme donde haya, ¿verdad? Ya no te pido eso. Tenemos una esperanza. Y la Biblia dice que en Él se cumplieron todas las promesas. ¿Por qué es importante la resurrección para nosotros? Porque nos hace vencedores. Diga conmigo: me hace vencedor. No, ya lo dice muy triste. Dígame: me hace vencedor. Eso.
quiere. Colosenses capítulo 2, versos 14 y 15 dice: Él anuló el acta de los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Versículo 15, léalo conmigo. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. ¿Quién pagó todo esto? Cristo Jesús. Y este es el beneficio que yo tengo. No hay a nadie más a quien pedir, a quien acudir, solamente a Cristo Jesús, quien llevó nuestros pecados, quien pagó nuestras culpas, quien nos hace libres, quien nos hace sanos. No hay a nadie más. Y aunque la gente, es que pues yo le pido a fulanito de tal para esto y pongo tal vez una sábila ahí en mi casa y pongo esto y pongo aquello para, como que para echar la mano, para ayudarme. No, porque si Cristo no es completa la salvación, entonces todo lo demás no tendrá el efecto que nosotros, porque la palabra de Dios dice tener. Cristo triunfó completamente, venció, resucitó, se entregó por completo para que tú y yo estuviéramos libres. Y cuando creemos eso, no necesitamos de un amuleto, no necesitamos de ciertas cosas para que nos vaya bien o para que no vengan ciertas plagas. No, es en el nombre de Jesús que podemos pedir y las cosas empiezan a suceder. No es en nadie más, no es a quien acudir por si Dios falla, pues ahí tenemos. No, es Cristo Jesús. Dice que anuló el acta de los cargos y avergonzó públicamente y nos ha dado la victoria. En Cristo Jesús somos más que vencedores. ¿Cuánto lo creen? Amén. Sí, diga conmigo. Yo soy más que vencedor. Cristo Jesús es mi Señor y me hace vencedor. Amén. Den un aplauso al Señor. Vimos tres puntos importantes. El primero era: si Él no resucitó, todas las promesas no se cumplen. Si Él no resucitó, no tendríamos esta eternidad. Y el número 3, si Él no resucitó, no habría Espíritu Santo. Pero uno de los beneficios para nosotros que le conocemos y la Biblia describe que es el Espíritu Santo que fue enviado. Juan capítulo 15, verso 26. Ahí puedes poner otro número. ¿Sí? La resurrección. Entonces, es importante para nosotros porque Jesús envía al Espíritu Santo. Dice el verso 26 de Juan capítulo 15 de este Evangelio: pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Jesús está a punto de irse. Está diciendo a los discípulos: ya me voy a ir, se van a quedar, pero no se van a quedar solos. El Espíritu Santo va a venir y les va a enseñar, les va a guiar, les va a recordar. Y ellos están con esta sensación hasta que Cristo murió, pero resucitó. Es cuando el Espíritu Santo es enviado. Hechos capítulo 1, verso 8, son palabras de Jesús. Le está diciendo a los discípulos: ya se acabó todo esto, pero no se vayan, espérense a que se cumpla la promesa. Y Jesús les dice esto en el libro de los Hechos: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Hechos capítulo 2, vemos que todos estaban juntos, unánimes, y de repente vino el Espíritu Santo sobre los que estaban ahí, los 120, y fueron llenos del Espíritu Santo. Se cumplió la promesa, se cumplió lo que Jesús había anunciado. El Espíritu Santo vino cuando Cristo Jesús resucitó. Esta es la promesa y hay un cumplimiento. Vamos a ver aquí los beneficios de la resurrección de Cristo Jesús. Cargó nuestros pecados, nos sana de toda enfermedad, rompe con toda maldición. Así es que no hay nada que podamos decir: es que para Dios está difícil esto. Para nuestro Dios no hay nada imposible. Él pagó, Él venció y somos en Él más que vencedores.
La pregunta para nosotros, ¿cómo? Ya vimos este proceso de la cruz, lo que pasó con Jesús. Ya vimos que tenemos beneficios como sus hijos. Pero la pregunta para nosotros es, ¿cómo me afecta a mí la cruz en mi vida? ¿Cómo puede afectarme a mí la obra que Cristo hizo en la cruz? Tú no hiciste nada, no podíamos hacer nada para estar en una relación correcta delante de Dios. No nos podíamos justificar a nosotros mismos. Cristo tuvo que pagar. Pero la pregunta para nosotros es, ¿cómo puede afectarnos la obra de la cruz? Primera de Pedro, capítulo 2, verso 3. Léalo conmigo, ¿qué dice? Y ahora que ha probado la bondad del Señor. Déjame decirte que tú has probado la bondad de Dios y no te has dado cuenta. Cuando preguntamos, oye, ¿qué es lo que Dios ha hecho en ti? Normalmente nuestras referencias es nuestros hijos, nuestro trabajo y nuestro entorno. Pero cuando te pregunta la gente, bueno, ¿y tú qué has experimentado de Dios? ¿Qué me puedes decir de él? ¿Has experimentado, has probado la bondad de Dios? Ahora, Pedro conoce porque él es el que caminó sobre el agua cuando estaba para hundirse. Dice la Biblia que Jesús lo levantó. Él conoce la bondad de Dios. Tal vez tú estás navegando por aguas difíciles, complicadas. Tal vez estás, como dice la Escritura, me estoy hundiendo. Y no es como cuando vas a la alberca. Si tú vas a la alberca y te avientas, te hundes de rápido, ¿sí o no? A menos que alguien que tenga mucho unicel o pues flota. Pero dice la Biblia que Pedro comenzó a hundirse. Y yo me imagino que fue como en cámara lenta. Y va, ¿sí? Y pidió la ayuda de Dios. Y Jesús se acercó y lo dijo: no importa dónde estés pasando, dónde estás parado, tal vez te estás hundiendo, pero si pides la ayuda, ahí te vas a sostener. Y dice la Biblia que caminaron juntos y regresaron a la paz. Él conoce la bondad de Dios. El salmista, el Salmo 23, del capítulo, versículo 1 al 3, David describe esta forma en que está experimentando la bondad de Dios. El Señor es mi pastor, léalo conmigo. El Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. ¿Cómo te afecta la cruz? ¿Cómo te puede afectar? Ya has probado la bondad de Dios y este pasaje del Salmo 23 nos está hablando de sanidad, nos está hablando de restauración, de nuevas fuerzas. Tal vez nos está orientando para ir hacia el camino correcto. Si has experimentado la bondad de Dios, algo tenemos que hacer, porque este versículo ya nos está abriendo la puerta a una responsabilidad. Ya conmigo, responsabilidad. No nos dice ahí, pon otra vez el versículo el anterior, por favor. Primera de Pedro 2:3. Dice, ahora que han probado la bondad del Señor. Y ahí se detiene el versículo. Pero este versículo me está dando una apertura a una responsabilidad. ¿Cuál es lo que Dios quiere ahora de mí? ¿Me estoy dando a entender? Ay, pastor, ya no voy a obligar algo. No. Si has experimentado y has probado la bondad de Dios, algo Dios quiere hacer contigo y a través de ti. Que puedas ser bendición para alguien más, que puedas afectar la vida de alguien más, que puedas dejar una vez la forma en que tú te estás conduciendo, porque eso no honra a Dios. ¿Cuál es lo que Dios pide de nosotros? ¿Cuál es la responsabilidad que asumimos? Pues ahora Él quiere que seamos colaboradores en la obra de Dios. Ya conmigo, colaborador. Ya vimos los beneficios de la cruz, pero no se queda ahí, sino ahora Él pide que yo sea un colaborador. La pregunta es, ¿cómo puedo hacer?
el versículo 5 dice de esta forma, léalo conmigo, y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. ¿Qué somos? Dice, somos piedras, ¿sí? Y al ser piedras, dice, Dios edifica su templo. Y Él está buscando materia prima. Él está buscando a alguien que pueda colaborar con la obra de Dios, alguien que pueda aportar, ayudar a la obra de Dios. ¿Y a quién va a usar el Señor? No, pues al pastor. No, ya el pastor está siendo usado, sí, está siendo exprimido. Pero alguien más necesita sumarse. Vamos bien hasta aquí. ¿Sí? Porque dice, y ustedes son las piedras vivas. Bueno, ya experimentamos la bondad de Dios, ya Dios nos sanó, nos restauró, nos conectó, nos puso en esta relación. Y wow, Señor, eres lo máximo. Pero ahora dice, son piedras vivas con las cuales se edifica su casa espiritual. Versículo más adelante. Además, ¿son qué? Sacerdotes santos. Por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Entonces, ya Dios nos está colocando en un lugar para ser útiles. Somos piedras vivas para su casa espiritual. Y número 2, que somos sacerdotes santos. Ahora, tal vez tú dices, pues, que no me veo muy santo, pero la Biblia dice que Él perdonó tus pecados, que ya fuiste justificado, y ese proceso te va a llevar a una santificación, a apartarte del mal. Es decir, ya no voy a hacer lo que yo venía normalmente haciendo. ¿Por qué? Porque eso rompe mi relación con Dios, afecta mi comunión con el Señor y impide que yo pueda conocer al Señor. Vamos bien hasta aquí. Ahora nos está diciendo que somos sacerdotes santos. Y esto habla de las capacidades, de los dones que Dios te ha dado. Es a través del Espíritu Santo. Y cada uno de nosotros tenemos un don. Algunos tienen un talento para la cocina, algunos tienen un don para ministrar, algunos tienen un don para cantar o para enseñar. Tal vez tú eres maestro o eres maestra. Y a es que me gustan los niños y me gusta la profesión de enseñar y de estar. Dios te puso en un don para poder enseñar y colaborar con la vida. Algunos son los que les gusta dirigir, algunos, no, pastor, yo creo que lo puedes hacer aquí y puedes aprovechar mejor el espacio de esta forma. Platicamos con un arquitecto y me decía, no, yo creo que lo mejor es que ustedes puedan abrir todo este espacio, ¿verdad? Y mandar a los niños allá arriba o ver acá la casa de aquí junto, pero la esquina es algo que es muy visible y tienes que abrir. Y bueno, ya me dio otra idea, ¿no? Y cada persona que de acuerdo a un don, Dios puede ir sumando para que la obra del Señor crezca. ¿Por qué? Porque somos piedras vivas que edificamos una casa, digo casa espiritual. Otra vez, casa espiritual. No edificamos el reino de fulanito de tal o el ministerio de fulano de tal. Eso sería una aberración y un error. Todos edificamos la casa de Dios y todos podemos aportar algo. Mucho, poquito, pero todos colaboramos para que la obra del Señor crezca. Y estamos creciendo y estamos abriendo esta opción para una segunda reunión. Vamos bien hasta aquí. Esto es los beneficios de la cruz. Y cuando los tenemos presentes, entonces tenemos gran oportunidad de recibir de lo que Cristo hizo por nosotros. La salvación lo primero. Y lo segundo es conectarnos con los planes y propósitos que Él tiene. Él llevó nuestras enfermedades. No importa lo que estés pasando, no importa la condición, creemos en el poder de Dios y Él podrá hacer lo que Él puede hacer. Y Él puede sanar y Él puede restaurar. Amén. Ponte de pie, por favor.
has hecho en nuestra vida. Qué importante es conocer toda esta obra que nos hace estar en esta relación con Él. Señor, te damos gracias. Tal vez es la primera vez que vienes